ha sido el mejor desempeño en términos de un programa de ajuste en la Argentina y en muchos otros lados también. El anuncio que hizo Caputo con el presidente del Banco Central fue realmente de poca importancia. Lo que sí tuvo peso es el hecho de que no se anunció nada respecto del cepo. Eso es el mayor ruido. Los extranjeros que quieren invertir dicen, todavía no está el panorama perfecto. Evidentemente está mucho mejor, pero todavía no me atrevo a invertir en la Argentina. La Argentina tiene el récord de haber tenido la mayor cantidad de programas con el Fondo Monetario Internacional. Hay un problema en la Argentina de ser un no cumplidor serial. Si tuviese la oportunidad de hablar con Milei, sí, no sé si hablas. No hablan con este viejito. ¿Cuál es el próximo semestre que nos espera a tu juicio? En principio, yo creo que la caída de empleo se estabilizó hacia abril, mayo, y probablemente vamos a empezar a ver una recuperación. Bienvenidos a una nueva Border Session. Hoy vamos a hablar de economía con el economista mendocino Claudio Loser, quien fue director del Fondo Monetario Internacional y está en línea desde Washington. Hola Claudio, gracias por atendernos. Un gran placer de estar contigo. Bueno, muchas gracias. ¿Sabías que durante la última semana, después de la conferencia de prensa de Caputo y Bausili, hubo cierto movimiento en los mercados? Como dijo Expert, que es aliado al gobierno, los mercados nos han dado un llamado de atención en las últimas 2 semanas. ¿Qué significa esto? A mi juicio, no es que los mercados estén siempre correctos, pero ciertamente que dan fuertes indicaciones. Yo creo que han mandado señales de luz amarilla de los semáforos. ¿Qué quiero decir? El primer semestre, Milei con su equipo manejó las cosas muy bien. Yo diría que ha sido el mejor desempeño en términos de un programa de ajuste en la Argentina y en muchos otros lados también. En muchísimo tiempo, en mi experiencia del Fondo Monetario, después del Fondo Monetario, etc. Ahora el tema es que eso está razonablemente bien, la ley base ha sido aprobada, pero ¿qué pasó? Primero, el Banco Central bajó las tasas de interés mucho más de lo que tendría que haberlas bajado. Eso quizás lo van a corregir. Por otro lado, hubo, digamos, una devaluación del real que le pega a la economía argentina porque son economías muy relacionadas. Y después vienen 2 cosas más. Una, el anuncio que hizo Caputo con el presidente del Banco Central hace 6 días, fue realmente de poca importancia. ¿Qué quiero decir con eso? Evidentemente se anunció algo razonable, pero más de tipo contable que de tipo económico profundo. ¿Qué quiero decir con eso? La economía, que pase la deuda del Banco Central al gobierno está bien, hace las cosas más transparentes, pero no es algo central. Eso se podría haber arreglado de otra manera y creo que no tuvo mayor peso. Pero lo que sí tuvo peso es el hecho de que no se anunció nada respecto del cepo. Eso es el mayor ruido. Tasas de interés reales negativas, falta de anuncio respecto del cepo y del tipo de cambio, y el elemento externo
de un real que se deprecia. Y todo eso evidentemente ha tenido un gran impacto. O sea, el impacto fue la desilusión por el no anuncio. Esa es la desilusión por el no anuncio y el hecho de que en el último mes no han entrado tantas divisas, a pesar de que es la época que tienen que entrar muchos dólares. Pero es muy bien, es exactamente eso, la desilusión un poco de los argentinos y por otro lado el hecho de que los extranjeros que quieren invertir dicen todavía no está el panorama perfecto. Evidentemente está mucho mejor. No estoy hablando de la situación del ciudadano de a pie, es un tema aparte. Pero en términos de los elementos económicos, pero todavía no me atrevo a invertir en la Argentina, salvo en litio y esas otras cosas que son Negocio tan seguro. esenciales. Ahora, el gobierno lo que hizo posterior a esta desilusión, a esta reacción del mercado, es presentar el proyecto de presupuesto con una estimación de $1 a 1.016 para fin de año. Yo había leído que los economistas, corregime vos, hablaban de $1 para fin de año en torno a los 2.000 y pico de pesos, pero bueno, esto es un proyecto de presupuesto con una inflación interanual del 130% y tampoco una apertura del cepo, como que lo pateó para el año que viene, ¿no? Sí, o sea, Milei nunca dijo que él iba a terminar con el cepo en el año 24, pero por lo menos tendría que haber habido algunas definiciones. El dólar a 1.016 a mí me parece muy atrasado. Hay que tener mucho cuidado con el dólar dado que somos un país, es la Argentina, somos un país dolarizado. Pero de todas maneras este número parece muy bajo. 2.000 para fin de año me parece un número demasiado alto. Yo no creo que eso es el número con que la gente tiene que manejarse, aunque evidentemente hay economistas que dicen lo contrario. Quiero decir algo acá un poco con sarcasmo, pero es basado en la experiencia. En evidencia. Cuando hay dos economistas, hay por lo menos tres ideas acerca de cómo tiene que ser el tipo de cambio. Bien. O sea, podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero donde nunca nos ponemos de acuerdo es exactamente cómo tiene que manejarse el tipo de cambio. Y gente como Cavallo tiene una idea, gente como Ricardo Arriazo, todos son amigos míos, Carlos Rodríguez, cada uno tiene su idea y acá uno no puede decir que hay una verdad absoluta. Lo que sí es cierto es que todos están de acuerdo que la parte fiscal y monetaria se ve muy bien. Y para vos, ¿cuál debería ser el tipo de cambio? Yo creo que tendría que hacerse quizá un pequeño ajuste, un pequeño salto, no de 30%, quizá de 10%, y acelerar un poco la devaluación, pasar del 2% quizá al 3, 3,5%, me pone nervioso, pero es lo que haría. Y la otra cosa es anunciar algo pronto respecto del cepo, porque el hecho de no anunciar empeora la situación y hace al gobierno prisionero de sus palabras. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Cuál es el riesgo que ellos están valorando para no abrir el cepo? ¿Qué sucedería si lo abren? No tienen dólares. Evidentemente tienen miedo de que vendría mucha gente a comprar dólares porque le tienen miedo a qué es lo que va a pasar y tienen miedo de que por el lado de acá hay demanda y oferta, poniéndolo en términos económicos, que la demanda va a saltar mucho y la oferta poco porque la gente va a decir no voy a vender dólares porque no sé qué va a pasar. Es evidentemente una posibilidad, yo creo que es menos factible de lo que muchos piensan, pero ellos están muy asustados. Ahora, nuevamente, y perdón con un poquito de sarcasmo o de cinismo, basado en la experiencia, cuando un
cuando un gobierno dice mucho no voy a devaluar, no voy a devaluar, es señal de que muy pronto puede devaluarse. Estoy hablando no de la Argentina solamente, sino que estoy hablando de mi experiencia latinoamericana. Puedo estar totalmente equivocado, pero eso es, digamos, intuición masculina, que no es la mejor. Ahora, volviendo al fondo, en la semana pasada lo entrevistaba Juan Carlos de Pablo y él estaba como un poco indignado con el fondo, ¿viste? Y dice, ¿y ahora qué quiere el fondo? ¿Qué más quiere? O sea, lo critican a Milei, que hizo el ajuste más ortodoxo que hizo algún gobierno alguna vez, argentino, pero lo siguen criticando. El presidente debería decirle a los del fondo, señores, si ustedes quieren que yo ayude a la gente, tírenme la plata. ¿Qué opinas de eso? Es muy fácil decirlo. O sea, el fondo es una institución multilateral y que tiene 190, es una cooperativa de crédito con 190 países miembros. Un consorcio ¿sí? de 190 países. Es un consorcio de 190 países, los Estados Unidos es importante, la China es importante, los europeos son importantes, Japón es importante. Y de alguna manera en este momento hay una percepción de que, bueno, no es solamente el ajuste, eso no solo lo dice el fondo, sino que hay que tener protección a los sectores más débiles, lo cual es a mi juicio, después de muchos años, creo que es una cosa adecuada, no ir gastando y tapando cosas como se hacía durante el gobierno anterior. Incorporó el fondo, ¿no? Es un aprendizaje que también en los últimos años incorporó el fondo. El fondo, o sea, antes no nos metíamos, yo estuve 30 años en el Fondo Monetario, antes no nos metíamos, ahora nos metemos un poco más y tienen que decirlo, y un poco era también cuando el fondo estaba criticando a Milei y a la oposición, porque no se estaba aprobando la ley de base. Entonces, es, digamos, una declaración de principios, pero no es que el fondo considere que la Argentina se está desviando del camino del bien, si lo puedo poner de esa manera. Muy por el contrario, tienen que sentarse a negociar, habrá diferencias, puede haber diferencias en términos del tipo de cambio, el fondo quiere, con buena razón, que se mueva por lo menos más claramente respecto del cepo, y el fondo no va a reaccionar, esto es importante, el fondo no va a reaccionar en forma indignada porque el presidente insultó al director del Departamento del Hemisferio Occidental, quien ocupa el puesto que yo ocupé en el pasado también. O sea, el fondo tiene, perdonando la expresión, piel gruesa. Claro. Habiendo estado tanto tiempo en el fondo, ¿no? Cuando ocurren los cambios de gobierno de la Argentina, cuando se va a alguna misión a renegociar, los argentinos van a renegociar los pagos de vencimiento de las deudas tomadas. Ahí vienen estos. ¿Cómo es en la interna, digamos? La estación, porque tenemos el cartel de los que no pagan casi, ¿no? No, la Argentina tiene el récord de haber tenido, junto con Ecuador, la mayor cantidad de programas con el Fondo Monetario Internacional, y no porque el fondo quiera. O sea, hay un problema en la Argentina de ser un no cumplidor serial. Habiendo dicho esto, cambio de gobierno, el fondo nuevamente tiene que aceptar porque es parte de la situación. Ciertamente en gobiernos democráticos es tremendamente importante, es más fácil o más difícil, pero no es que el fondo deje de hablar. Eso quedó muy en claro cuando se pasó del gobierno de Macri al gobierno de Fernández, que incluso se negoció algo y ahora también se negoció. O sea, el fondo está acostumbrado a eso, y bueno, los países toman sus decisiones, a veces se presta, a veces no se presta,
En el caso argentino, dado la cantidad que se debe, el fondo tiene mucho cuidado en no abandonar. Vos decías que hay que tener cuidado, hay que tener atención, además de hacer los deberes en la cuestión fiscal que este gobierno viene haciendo bien, a la cuestión social y a las políticas de gestión, a la gestión política del gobierno, Correcto. en sí misma. Si tuviese la oportunidad de hablar con Milei, ¿sí? No sé si hablas. No, 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 no. Eh, No hablan conmigo, o sea, yo conozco el entorno de él, conozco la gente, pero no hablan con este viejito. Bueno, se lo pierden, ahora les vamos a mandar el link, pero digo, si tuviese la oportunidad de hablar, Claudio, ¿qué dirías en relación a eso? Porque viste que el gobierno también está bastante envalentonado, como pasa con muchos gobiernos. Sí, Ah, sí. estamos haciendo las cosas bien, la gente nos quiere, estamos cumpliendo metas que nadie cumplió y vamos para adelante y pareciera que no se acusa recibo, ¿no? De estas alertas que aparecen desde afuera. ¿Vos qué le dirías si tuviese la oportunidad de que te escuche Milei? Yo le diría lo siguiente. Primero, no voy a hablar de relaciones públicas acá, pero le diría que lo que han hecho es realmente algo que ha tomado de sorpresa y que está muy bien, que es el elemento esencial para reducir la inflación y para mejorar la balanza de pagos, y que las políticas monetarias también están ayudando. Pero que tiene que haber un elemento de sostenibilidad económica y política. ¿Qué quiero decir con la sostenibilidad económica? Bueno, ajustaron, pero ahora tienen que ir para adelante. No es solamente, no pueden seguir ajustando de la misma manera que lo hicieron. Hay que mantener la situación y además hay que permitir, digamos, hay que vender el programa. O sea, el programa, evidentemente, hay mucha gente que dice está bien, con buen motivo, están apoyándolo, pero tiene que haber un cierto grado de consenso y hay gente que se ha quedado atrás y que realmente habría que protegerlo, que hay que limpiar el sistema impositivo para aquellos que tienen demasiada, Carga. digamos, el sistema tiene que ser más racional y con menos, entre comillas, acomodo. Perdón que lo ponga de esta manera. Eso es lo que yo diría. No creo que él estuviera en desacuerdo con eso. Eh, y por el otro lado le diría, por favor, muévanse rápidamente en cuanto al cepo. Tomen medidas de a poco que vayan llevando a mayor libertad, aunque entiendo que no tienen que soltar las cosas ya. Eso es lo que yo diría. Ahora, cada vez, porque vos decías, es una locura plantear que el dólar oficial, me imagino que te referías, esté en 2000 a Sí, este año, ¿no? Pero el blue estuvo esta semana en 1465, ahora en 1400. Eso significa que lo que va a sí suceder es que se va a ampliar la brecha que hubo con la primera devaluación. Eso también es perjudicial para el comercio internacional, ¿o no? cualquier brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio blue es mala. 10% no es nada. O sea, eso es lo que se tenía, porque ahí hay elementos de transacción, que por supuesto hay gente que hace operaciones que no son necesariamente legales, y entonces 10% no es nada. Esto es muy grande. Yo creo que tienen que tomar Es un medidas. 50% No, casi. el 50% es mucho, y realmente no es cuestión de decir, bueno, voy a soltar el dólar ya y vamos a ver qué pasa, porque puede ser peligroso, pero ciertamente tienen que tener políticas monetarias de tasa de interés mejores, y quizá aumentar algo, tienen que aumentar algo el porcentaje de Olimpe. las exportaciones que se Ah, liquida por el por mercado eso, ¿cómo lo financiero. hacen?
Ah, ¿eh? ¿eso lo puede hacer el gobierno? Y bueno, lo que pasa es que el gobierno dice 80% mercado oficial, 20% mercado Ah, está bien. libre. Sí, la brecha. Entonces, por ese lado pueden jugar algo, es de alguna manera reducir el CEP. Cuando dijeron en la conferencia de prensa que los pasivos del Banco Central los iba a asumir el Tesoro y que no iba a haber más emisión, que ahí sí, ahora sí es emisión cero, yo lo primero que pensé, no sé, no soy economista ni tengo formación en economía, es sonamos, porque ya estamos secos de pesos en la Argentina, ya se nota la recesión y si ahora se deja de emitir, no sé si va a llegar a la calle o es simplemente algo vinculado a la recompra de pasivos y que no impacta en la gente, esto de dejar de emitir para... Eh, yo tuve el mismo miedo. O sea, la primera reacción, por supuesto, la primera ¿Entendí reacción algo? fue decir, esto es muy complicado porque una cosa es tener control, es decir, controlamos la cantidad de dinero, otra cosa es decir, no hay emisión. No es cierto porque entraría a través de la compra de dólares, por la venta, o sea, podría haber la gente decir, bueno, necesito pesos, saco dólares del colchón. Pero en realidad lo que anunciaron ahora es, eh, más que nada decir, el Banco Central no se hace cargo de los déficits financieros del gobierno. Es una parte. Es más bien algo contable, aunque podría tener un impacto en la situación general. Que el Pero Banco con los Central no va a LELIX, financiar los gastos del... eso de todas maneras porque estaba el déficit en cero, Claro. pero estaban todos los instrumentos que tenían que refinanciar los LELIX y todas esas cosas extrañas. Entonces está diciendo, nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a dejar que el gobierno lo haga, el gobierno va a depositar el dinero en el Banco Central, no pasa nada. Ahora, la expresión me parece que es demasiado dura, porque uno puede siempre decir, bueno, tenemos que ver si tenemos que dar un poco de crédito al sector privado a través de los bancos. No hablaron de eso, en realidad. Lo dejaron como que no iban a hacer nada, pero a mi juicio dejaron un poquito la puerta abierta para que no haya una situación de sequedad total de pesos. ¿Cuál es el próximo semestre que nos espera a tu juicio? Porque se empezó a hablar mucho en las noticias, el presidente se enoja con los periodistas, pero se empezó a hablar de la palabra tan temida desempleo, el crecimiento de desempleo, la cantidad de cómo creció la pérdida de puestos de Sí, trabajo. sí, sí, sí. ¿Qué nos espera? La idea, hay que ver acá un poco qué pasa con el dólar blue y este tipo de cosas, pero en principio yo creo que la caída de empleo se estabilizó hacia abril, mayo, y probablemente vamos a empezar a ver una recuperación. Los economistas hablamos de tres tipos de letras. ¿Mm? Uno es la L, nos finimos abajo y nos quedamos abajo. No creo que pase eso. Otra es de los sobreoptimistas que hablan de la B De corte. corta. Y yo soy más bien de los que piensan en la U. Va a haber una recuperación, el campo, a pesar de que los exportadores están reteniendo, porque a lo mejor pensaban que iba a haber algo muy pronto, van a empezar a vender, la actividad del campo ha mejorado y yo creo que hay mayor estabilidad y va a empezar a haber una recuperación lenta. No es que vamos a llegar a la posición de fiebre que teníamos en octubre, noviembre, donde la gente compraba porque decía la inflación me va a comer, gasto ahora. Entonces hay un cambio de expectativas que va a hacer que ha hecho que la gente parara de gastar. Pero creo que, digamos, con una mejor situación de exportaciones y con mayor
disponibilidad de importaciones para la actividad interna, las cosas pueden mejorar. El año que viene. En lo que queda de este año y el año que Puede viene haber una creo que... recuperación, porque viste que para este año el fondo proyectó un 3,5% de caída del PBI. O sea, este año ya está jugado, pero empezamos... Este año ya está jugado, pero dentro del año, lo que pasa es que el cálculo del PBI, sí, el cálculo del PBI son promedios. Entonces, si uno ve el comportamiento durante el año, yo creo que va a haber una mejora. Pero de todas maneras no vamos a llegar a los niveles que estaba el año pasado. Bueno, te tienen que llamar, Claudio, porque la verdad que sos optimista. Soy optimista, pero porque creo que a la larga lo que han hecho hasta ahora en la parte fiscal y monetaria, que era el gran drama argentino, han trabajado mucho. Milei tiene eso muy, muy en claro. La parte cambiaria es siempre un problema y ahí es donde yo no puedo dar una solución simple, pero tienen que conversarlo mucho dentro del equipo de gobierno. Caputo, el presidente del Banco Central, Sturzenegger y toda esa gente, a los cuales respeto mucho. Ciertamente a Sturzenegger lo conozco muy bien. Eso, la última que me la dejaste picando, iba a cerrar, pero ¿te parece un dato positivo el ingreso de Sturzenegger al gobierno entonces? Sí, o sea, los argentinos tenemos un ego muy alto, muy grande, entonces siempre hay problema de primadonas, perdón que lo ponga en estos términos, todos quieren ser importantes y siempre ese va a ser un problema, pero mi experiencia con Sturzenegger, cuando él trabajaba con Cavallo, es un hombre íntegro, sumamente serio y al que respeto mucho y que creo que le da valor agregado al gobierno. Muchísimas gracias, Claudio, gracias por atendernos, muy amable. Un placer y gracias por la paciencia. Si les interesó este contenido, compártanlo. Suscríbanse a Border Periodismo y denle like a la nota. Y además, comenten aquí abajo si están de acuerdo con Claudio Loser, que como escucharon al final es optimista en relación a la recuperación argentina.